Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Creo que ya hay, quiero ver, 2, 4, 5, 8 personas. Y vamos a continuar con la temática. Vamos a compartir pantalla. Compartir. Bueno, hemos estado platicando sobre el tema de los comerciantes sociales. Los comerciantes sociales, habíamos dicho que son las sociedades, ¿verdad? Las sociedades que realizan actos de comercio y que son titulares de una empresa mercantil. Habíamos hablado de la clasificación de las sociedades. ¿Cuál es la clasificación de las sociedades? La clasificación de las sociedades, ¿cuál es? A ustedes no les gusta hablar, ¿verdad? Ya viene el examen, ya dentro de poco vamos a hacer el parcial. Y vaya, ¿cómo dijimos que se clasifican las sociedades? Creo que sería de personas y de capital. Sociedades de personas y sociedades de capital. Correcto. ¿Cuáles son las sociedades de personas y cuáles son las de capital? Revisen ahí sus apuntes. La cuestión es que estos temas van a salir en el parcial, ¿verdad? Deben ustedes de por lo menos darle una ojeada al cuaderno o por lo menos revisar las presentaciones, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las sociedades de personas? Las que tienen la calidad de los socios, limitada por autonomía social. Ajá. ¿Cómo así? No lo entendí. Casi no se le escuchó. Ajá, Es la que se caracteriza por la... Lola. ¿Sí? Es la que se caracteriza por tener socios en un patrimonio de la sociedad. Ajá. Iba a hablar también, quiero ver, Guillén creo que, algo así. O Daniel Hernández creo que. Ajá. Licenciado, Ajá. las sociedades de personas que son las que están constituidas colectivamente. Ajá. La otra es el comandita simple y creo que la de responsabilidad limitada. Ajá. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es una sociedad de personas? Pregunta de examen. Vean el código, ahí pueden ver el código. Es una sociedad de cuota que se caracteriza por la confianza entre las personas, entre los socios. Es un elemento determinante. La voluntad para asociarse, las participaciones de los socios pueden ser desiguales y no guardan proporcionalidad entre sí en cuanto a su cuantía. Ajá. El capital social es consecuencia y no está dividido en partes, que se puede decir como alicuotas. Uh-huh. Admite la existencia de socios capitalistas y de socios industriales. Vaya, ¿y cómo se clasifican las sociedades de personas? ¿O cuáles son? ¿Cuáles son?
las que establece el Código de Comercio. En el Código de Comercio se establece cuáles son las sociedades de personas. ¿Cuáles son? Vean ahí el Código de Comercio, cuáles son las sociedades de personas. Ajá. A ver, ¿cuáles son? Tienen que tener el Código de Comercio a la mano en la clase, o al menos en línea, verlo ahí en la computadora. ¿Cuáles habíamos dicho que son las sociedades de personas? Pregunto. Las sociedades en nombres colectivos o sociedades colectivas, Lick. Ajá. Hola, Lick. Bueno, habíamos hablado que las sociedades de personas eran aquellas, ¿verdad? El elemento principal era pues la confianza. Pero ¿cuáles son? Es la pregunta. Eso ya lo dijo Natalie. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son? Las que establece, ya dijo Adriana, dijo una. ¿Cuáles otras más son, Adriana? Las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples, Lick. Ajá, ¿y cuál otra? Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las sociedades en... No. No, esas las primeras que dijo. Ahora, ¿cuáles son las sociedades de capital? Primero hablamos de las sociedades de personas y las clasificamos. Luego, ¿cuáles son las sociedades de capital? En el código, en el artículo 126 dice que son la calidad de personal de los socios o accionistas que no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en partes alicuotas representadas por títulos valores llamados acciones. Ajá. Vaya, ¿y cómo se clasifican? La clasificación, licenciado, se encuentra en el artículo número 18 Ajá. del Código de Comercio. Ajá. Las tres primeras que mencionaron las compañeras eran las de persona. Ajá. Las de capital menciona que son las de capital, dice las sociedades anónimas, Ajá. las sociedades en comandita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Ajá. Vaya, y hablamos también, ¿se recuerdan de las sociedades cooperativas? ¿Qué habíamos dicho de las sociedades cooperativas? ¿Dónde las enmarcamos? ¿Como sociedades de personas o como sociedades de capital? A ver quién. No tengan temor de hablar, o sea, ustedes son personas que están estudiando Derecho, y el estudiante de Derecho debe ser aventado, ¿verdad? Es decir, no le debe dar temor a hablar, ustedes ya saben perfectamente, es parte del perfil. En este caso, ustedes van a ser licenciados en Ciencias Jurídicas, posteriormente se van a utilizar de abogados y después de notario. Vaya, entonces, hablemos de las sociedades cooperativas. Siempre que iniciemos la clase vamos a hacer un repaso, porque la cuestión aquí es que ustedes deben de leer también y deben de participar en la clase. Porque, pues sí, para que no vayan a salir mal en el parcial, ¿verdad? Vaya, vamos a ver, las sociedades cooperativas. ¿Quién opina? Licenciado, Ajá. mencionábamos acerca que estas son un híbrido, de capitales y de personas. Ajá. ¿Cómo así?
Mencionábamos que la razón social siempre se le debe de agregar lo que es al final. Ajá. La palabra sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. Ajá. ¿Y por qué son híbridos? Daniel Hernández quería hablar. ¿Por qué dijimos que estas sociedades se consideran como un híbrido? Las sociedades cooperativas. Ajá. Creo que sería Que las porque tienen los dos cooperativas son- elementos, el personal y el capital. ¿Qué dice Odir Adonai? Sí, le decía que creo que es porque tienen los dos elementos, tienen el elemento personal y el capital que manejan, ¿verdad? Ajá. ¿Y Daniel Hernández qué dice? Sí, le decía que son sociedades. Es de personas y de capital, lo que dice ahí el compañero. Ajá. Y dice que regirán a las disposiciones que correspondan a la especie de sociedad que hayan adoptado en su constitución. Es Y está decir, relacionado en el ajá, 19 ajá. Es decir del que, Código de Comercio. es decir que puedan adoptar la forma de capital o de persona, ¿no? Y va a depender del tipo de sociedad que adopten, ya sea de capital o de personas, así se van a regir por las disposiciones del Código de Comercio. Esas son las sociedades cooperativas. También habíamos hablado de los que podemos considerar a una sociedad desde el punto de vista como un contrato y como una persona jurídica. ¿Por qué la podemos considerar un contrato? Porque hay acuerdo de voluntades. Ajá, se hace en una escritura pública. ¿Y qué pasa con esta escritura pública? Para obtener para obtener la personalidad jurídica, ¿qué requisitos debe cumplir la sociedad? Tiene que tener la escritura pública, tiene que ser constituido. Sí, ese es uno. ¿El otro requisito cuál es? Son dos requisitos. La inscripción, Lick, La inscripción en el registro de comercio. Vaya, eso es como contrato. Y como persona jurídica, ¿por qué se considera persona jurídica en la sociedad? O como persona. Porque está constituida por varias personas, Lick. No. Vaya, está bien eso, está constituida por varias personas, pero además ¿qué? Ujú. Obviamente es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Que se constituyen varias personas, acuerdan conformar el ente, pero como persona, ¿qué otras características tiene? Como contrato ya dijimos que se constituye por medio de escritura pública, la cual se debe inscribir en el registro de comercio y con eso adquiere la personalidad jurídica, su existencia legal. Como persona, ¿por qué se considera una sociedad como persona? Por la titularidad.
Ajá. ¿Qué más? A ver. Y porque tal vez se le genera los derechos y las obligaciones. Sí, es como contrato. Parece que mencionaba lo que es la confianza personal, ¿verdad? Que como que es la mayor razón de ser para constituir esta sociedad. Y La de personas así es. La de capital no. sí, la de personas. Pero en términos generales, ¿por qué consideramos a una sociedad como persona? Yo digo, licenciado, que es, bueno, primeramente es uno de los requisitos. Segundo, que es la forma como de representarse, pues, de obtener un nombre. Ajá. Vaya, se constituye la sociedad mediante escritura pública, se inscribe en el registro y ya tiene existencia legal. Y entonces, ¿qué implica eso? Cuando ya tiene existencia legal esa sociedad. Ella se puede ver como persona jurídica. Ajá. ¿Y qué implica ser una persona jurídica? En el caso de la sociedad. Más o menos así les voy a preguntar. Ya tiene derechos, licenciado. Tiene derechos y puede adquirir obligaciones también. Ajá. Eso, bueno, como persona implica, además de lo que usted acaba de decir, que tiene existencia propia, se considera como una persona jurídica independiente de los socios o de los accionistas. Socios se les dice a los de las sociedades de personas, accionistas a las sociedades de capital, y puede adquirir derechos y obligaciones, puede actuar por sí misma, puede realizar actos de comercio, y sus actuaciones son independientes de los socios que la conforman. Obviamente que el gobierno de una sociedad se encuentra establecido en la escritura de constitución, ¿verdad? Y que la sociedad está conformada por personas, ¿verdad?, que no necesariamente son comerciantes. Pero si son comerciantes, no se deben dedicar al mismo tipo de actividad a la que se dedica la sociedad, porque el código lo prohíbe, ¿verdad?, porque se considera como una competencia desleal. Vaya, hemos hecho un somero repaso de lo que es sociedad. En esta primera unidad vamos a ver lo que son las sociedades, los comerciantes en términos generales, en forma más específica en la segunda unidad. Y en la tercera unidad vamos a ver lo que son los títulos valores. Entonces, hablamos de cuáles son las sociedades de hecho. Es importante que antes de hablar de la liquidación de una sociedad, tengamos claridad sobre lo que significa una sociedad de hecho. ¿Qué es una sociedad de hecho? ¿Qué habíamos dicho de las sociedades de hecho? Eso lo platicamos también, creo que en clase anterior a la última. ¿Cuáles son las sociedades de hecho? Oigan bien la palabra, de hecho. A ver. Lisbeck. Sí, una sociedad de hecho es aquella en la que no se constituye una escritura pública. Ajá. No hay escritura pública. Y entonces significa que dos o más personas unen sus esfuerzos, ¿verdad?, unen sus capitales para realizar un negocio específico, para realizar actos de comercio. Y
bueno, como consecuencia de ese esfuerzo, hacen una empresa. Abren un establecimiento comercial al público y ponen a disposición del público la prestación de, bueno, la venta de bienes o la prestación de servicios. Entonces, esa sociedad se establece que es de hecho porque no tiene escritura pública. No tiene escritura pública. Además de eso, es una asociación informal, ¿verdad? No cumple con todos los requisitos formales exigidos en el Código de Comercio para que sea considerada como sociedad, ¿verdad? Entonces, este tipo de sociedades, de hecho, la ley establece, el Código de Comercio establece que se va a considerar que tienen personalidad jurídica únicamente en lo que afecte a terceras personas. Es decir, que cuando ellos realicen negocios con terceras personas y estas terceras personas se puedan haber afectadas, entonces solo para esos efectos, para responder por esas deudas, se les va a reconocer personalidad jurídica. Y entonces las personas que conforman esa sociedad de hecho van a responder en forma personal y solidaria por las deudas o por a los acreedores que ellos puedan tener. Entonces vemos acá, este concepto ya lo habíamos establecido. Aquí no existe escritura, solo es un acuerdo verbal de dos o más personas. Puede existir un contrato privado, eso no, pero para efectos legales no tiene validez ese contrato. Si es un contrato privado, donde puedan establecer las reglas bajo las cuales se va a regir esa sociedad de hecho, pero sí adquieren responsabilidad por los negocios que ante terceros puedan realizar y entonces van a ser responsables, van a responder en forma solidaria, en forma directa, por los perjuicios que puedan causarle a terceras personas. Vaya, vamos a leer los artículos 346 y 348. Lo voy a buscar acá. Vamos a buscar. Vaya, alguien que me lea el artículo 346. Ahí está en pantalla, en claras, altas y pausadas voces. Veamos. Ok, yo leo. Vaya. Artículo 346 del Código de Comercio. La sociedad que careciere absolutamente de las formalidades para su otorgamiento no tiene exigencia legal, pero la adquirirá al existencia legal, pero la adquirirá al contratar con terceros, en términos que se indican en el artículo 348. Los interesados o el ministro público tendrán acción para pedir al juez competente. Los interesados. Tendrán acción para pedir al juez competente que proceda a liquidar la sociedad. Previamente a la liquidación, el juez señalará un plazo dentro del cual la sociedad deberá constituirse con las formalidades legales. Si se quiere evitar su liquidación, este plazo no podrá ser menor de 90 días ni superior a 120. El importante resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil y el remanente. El importe resultante de la liquidación. Al importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil y el remanente, si lo hubiere, será repartido entre las personas que hicieron aportes a la sociedad de hecho.
prorrata de los mismos. Ningún aporte podrá recibir más del valor por el aportado si hubiere utilidad. Esa se destinará a la institución de beneficencia pública del lugar donde la sociedad tenga su domicilio a juicio del juez. Vaya, entonces estamos hablando que adquieren la personalidad o la existencia legal únicamente cuando contrata con terceros, pero en lo que le desfavorece, es decir, en aquellas situaciones en las cuales puedan verse afectados los intereses de terceras personas. Vaya, hoy otra persona que me haga el favor de leer el artículo 348, gracias a la persona que lo leyó anteriormente, el 348 del Código de Comercio. Ahí está, en claras, altas y pausadas voces. Lo leo yo, licenciado. Sí, por favor. El artículo 348 del Código de Comercio. Las sociedades a que se refieren los artículos anteriores que se hubieran experimentado como tales frente a terceros tienen personalidad jurídica únicamente en cuanto los perjudique, pero no en lo que pudiera beneficiarles. Los socios, los administradores y cualesquiera otras personas que intervengan en su funcionamiento responderán por las obligaciones de dichas sociedades frente a terceros, personal, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que hubieran incurrido. Las relaciones internas de estas sociedades se regirán por el pacto social respectivo, si lo hubiere, en su defecto, por las disposiciones generales contenidas en este código, según la clase de sociedad de que se trate. Vaya, entonces acá en el inciso primero establece que estos, cuando realizan operaciones o se obligan ante terceros, tienen personalidad jurídica únicamente en cuanto los perjudique, pero no en lo que pudiera beneficiarle. Aquí estamos hablando que el objetivo del Código de Comercio, de la ley, es proteger el interés público, proteger los intereses de terceros que se pudieran ver afectados por transacciones que realicen este tipo de sociedades, ¿verdad? Y los administradores de este tipo de sociedades responden de forma personal, solidaria e ilimitada. O sea, responden personalmente, solidariamente e ilimitadamente ante terceros, sin perjuicio de las responsabilidades penales, ¿verdad? Entonces ahí estamos con las sociedades de hecho. Es necesario tener claro estos conceptos antes de entrar a lo que es el proceso de liquidación de una sociedad, ¿verdad? Y quiero ver 4. Las personas que no han hecho el laboratorio, fíjense que el plazo para registrar las notas de laboratorio se vence mañana. Yo tengo que registrar las notas de las personas que hicieron el laboratorio. Las que no lo han hecho tienen este día de 7 a 9 para 1 hora es. Si lo inicia a las 7 lo termina a las 8. Si lo inicia a las 8 lo termina a las 8:59 para realizarlo. Y porque hay que subir las notas. Entonces yo tengo que subir las notas, no las he subido precisamente esperando el diferido del laboratorio. Entonces les comento eso, faltan 3 minutos para las 7. Está en el aula virtual. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Que habíamos hablado sobre las sociedades irregulares. ¿Se recuerdan? Las sociedades irregulares.
¿Cuál es la característica principal de las sociedades irregulares? Ya hablamos de las sociedades de hecho. Son aquellas asociaciones, podríamos decir, porque no tienen existencia legal, ¿verdad? O uniones de personas que unen esfuerzos, establecen un pequeño negocio, una empresa, y se dedican al comercio, y responden personal, solidaria y limitadamente por las deudas ante terceros. Y la ley les reconoce una personalidad jurídica únicamente en lo que les perjudique y no en lo que les beneficie. Ahora, esa es digamos, la peor categoría, el mayor vicio. Ahora tenemos las sociedades irregulares. ¿Cuál es la característica de estas sociedades? ¿Por qué se consideran irregulares? A ver, ¿qué habíamos platicado de eso? Mencionábamos que esas sociedades irregulares son aquellas que cumplen todos los requisitos de ley, pero que por una o por otra razón no se ha inscrito esa sociedad en el registro respectivo. Ajá, solo le falta un requisito nada más, la inscripción en el registro de comercio. Y por ese motivo la ley considera que son irregulares. Y como vemos, la irregularidad, el vicio de irregularidad, no lo considera tan grave el Código de Comercio como el caso de una sociedad de hecho, sobre todo cuando realiza actos de comercio y pueda perjudicar a terceros, ¿verdad? Ahora bien, para efectos tributarios, el caso de la sociedad de hecho y las irregulares, para efectos tributarios se les reconoce no la personalidad jurídica, sino que la realización de los actos, los negocios que realizan, entonces deben de tributar, deben de pagar IVA, deben de pagar renta, porque tanto en la ley de IVA como en la ley de renta y en el Código Tributario y en las demás leyes tributarias, la ley de transferencia de bienes raíces, etc., se obliga a que este tipo de entes se declaren y cumplan con sus obligaciones tributarias. Eso es algo interesante porque en las leyes tributarias las obligaciones de pagar los impuestos les cae también a este tipo de sociedades. Vaya, entonces las irregulares decimos que les falta un requisito para formalizarse. Y entonces se pueden poner ejemplo aquella sociedad que se le venció el plazo de existencia, decía que el plazo era de 20 años y ya nos pasamos 20 años, un mes. Allí entra en una irregularidad. La sociedad que tiene 3 socios y se retiran 2 y queda un socio, es irregular y la ley le da un plazo de 15 días para que pueda resolver, si no procederá a su liquidación. La sociedad que se dedica a objetos, su objeto principal es la venta de zapatos y de repente comienza a vender camisas y pantalones, ¿no?, que no están establecidos en su objeto social en la escritura de constitución, también es irregular. Entonces esas son las características de este tipo. El vicio de irregularidad no es tan grave como el caso anterior, la sociedad de hecho. Entonces, estas cumplen con todos los requisitos, salvo uno. Y por ese requisito que no cumplen, no pueden inscribirse en el registro de comercio. Entonces, no tienen la personalidad jurídica. Existe una escritura de constitución, existe un acuerdo de voluntades, existe un contrato de sociedad. Pero
este contrato, esta escritura, no se ha inscrito en el registro de comercio. Entonces no existe la persona jurídica y por tanto ese acto no surte efectos ante terceros. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a leer las disposiciones legales para irnos empapando. Artículo 353, 350. Bueno, el 353 al 357. Lo vamos a buscar aquí. Del Código de Comercio. Vaya. Alguien que... Bueno, se van rotando. Todos deben de leer, no la misma persona. Porque aquí lo importante es participar en la clase. Vaya, vamos a ver. Una persona que me haga el favor de leer el 353. Vaya, por favor. Artículo 353. Si la escritura social o sus reformas no se presentaren para su inscripción en el registro de comercio dentro de los 15 días siguientes a su otorgamiento, cualquier socio podrá gestionarla judicial o administrativamente. Ajá. Todo interesado o el Ministerio Público podrá requerir judicialmente a toda sociedad la comprobación de su existencia regular. El requerimiento, además de ser notificado personalmente, se publicará transcurridos 4 meses del requerimiento sin que se haya comprobado la inscripción en el registro. La sociedad se pondrá en liquidación. 4 meses le da la ley para que inscriba esa escritura. Vaya, continúe. Todo notario ante quien se otorgue una escritura de constitución social o de reformas deberá advertir a los otorgantes la obligación en que están de registrarla, los efectos del registro y las sanciones impuestas por la falta del mismo. El registro de comercio estará obligado a remitir mensualmente a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado una nómina de la inscripción de dichos instrumentos con la información correspondiente. La facultad conferida al Ministerio Público en el caso del presente artículo no concede a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado la atribución consignada en el ordinal 1 del artículo anterior. El último inciso. No lo veo de aquí, ya leí lo último, ajá. Ahí está. ¿Dónde está el puntero? Ok. La liquidación se practicará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el pacto social y en defecto de ellas con las pertinentes de este código. Vaya, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la oficina que ejerce la vigilancia del Estado en el caso de las sociedades? ¿Cuál es? Me imagino que es la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas solo fiscaliza instituciones públicas. Aquí estamos hablando de... Fiscalía. Okay. La fiscalía es la que persigue el delito. Pero tenemos el registro de comercio donde se inscriben, pero hay otra oficina gubernamental que se encarga de supervisar y vigilar a las sociedades. ¿Cuál será? Ministerio de Hacienda. Hacienda lo hace por medio de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas en lo relativo a los tributos. Ajá, le falta ahí. Es conocida. Es una superintendencia. Ajá. Superintendencia de... El sistema financiero. No. Esa es la que supervisa a los bancos.
También en las ¿No AFP. será la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles? Correcto, correcto, esa es. No se les olvide. Sociedades, la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Esa es la oficina a la que hace referencia esta disposición. ¿Y cuánto es el plazo que le da? ¿Cuál es el nombre, perdón? Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Y este es el ente encargado de supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que deben de cumplir los comerciantes sociales y los individuales. Entonces, ellos ahí es donde se autoriza o se verifica la contabilidad. Bueno, son los contadores los que autorizan el sistema contable, pero la superintendencia es la que ejerce el control sobre las sociedades, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 354. ¿Quién lo lee? Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 354. La sociedad que realice actos lícitos, pero que se encuentren fuera de su objeto social, estará obligada a reformar este último, a fin de que comprenda sus nuevas actividades. Cualquier interesado tendrá acción para exigir la reforma. El juez señalará un plazo de 4 meses para que esta se verifique, y vencido dicho plazo, sin que la sociedad haya cumplido el requerimiento, la pondrá en liquidación. La liquidación se practicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Vaya, ¿cuál es este caso? Aquí, ¿a quienes considera sociedades irregulares el Código de Comercio? Ajá. ¿Qué caso sería este? La que no están inscritas, Lic. Seguro. Lea el inciso primero, ve ahí qué dice. Las que se encuentran fuera de su objeto social, las que no cumplen. Sí, realizan actos lícitos, pero se encuentran fuera del caso que les planteaba. Dentro de la escritura social, el objeto es la fabricación de zapatos, y de repente comienza a vender ropa, y eso no está establecido en su objeto social, y entonces ahí se vuelve irregular, y la ley le da 4 meses para que se regularice. ¿Y qué tendría que hacer en este caso para regularizarse? Dejarla abierta, ¿Cómo así? para, como dice aquí, hacer nuevas, al inicio dice nuevas actividades. O sea, me imagino yo que tendría que arreglar esa situación jurídica, ¿va? Para dejarla como, para hacer otra vez. Usted como notario que le llega a plantear ese caso, ¿qué le va a recomendar? Bueno, tendría que leer bien los artículos para ver si, para dejarlo como abierto para que puedan venir otras, o pueda hacer otras actividades. ¿Qué dicen los demás? Ustedes como notario entran en irregularidad en la sociedad, y la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, le hace la observación. Ajá. ¿Qué le dirían ustedes? Y usted es el abogado, es el notario, el asesor legal de esa sociedad. ¿Qué harían? A ver. No van a quedar callados. Imagínense, ahí implica que les van a pagar dinero. ¿Qué harían? Porque si quedan callados van a buscar otro abogado, otro notario. A ver. Pero no sería anularlo
esa parte y volver a escribir y dejarlo abierto, no sé, es una idea. ¿Qué dicen los demás? A ver. En ese caso, licenciado, tienen que modificar la escritura social y cambiar, bueno, hacer la modificación respectiva para que el pacto social sea diferente, sea el que están realizando en ese momento. Se cambia el objeto, la cláusula esa, se modifica. Acuérdense que las sociedades nacen, se modifican o se extinguen por escritura pública. Y las escrituras públicas las hace un notario. Entonces, ese es lo que hay que hacer. Esa puede ser pregunta de examen, fíjense. Vaya, vamos a ver. Alguien que me lea el 355, por favor. No debe ser la misma persona. Bueno, va. Los que realizan actos jurídicos como representantes o mandatarios de cualquiera de las sociedades contempladas en los artículos anteriores de este capítulo responderán solidariamente del cumplimiento de los mismos frente a terceros. También serán solidariamente responsables todos los socios y todos los que participen en alguna forma en el manejo de los asuntos sociales, aun cuando no hayan intervenido en el acto de que se trate. Cualquier interesado, incluso los socios no culpables de la irregularidad, podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o mandatarios de la sociedad. Vaya, aquí lo que está estableciendo este artículo es la responsabilidad personal y solidaria, ¿no?, e ilimitada que tienen no solamente los socios, sino que también los administradores, los encargados del manejo de esa sociedad, por el hecho de no haber inscrito esa escritura social en el plazo que señala la ley. Vaya, hoy leamos el 356. Que lea una señorita, solo caballeros han estado leyendo. El artículo 356 del Código de Comercio. Yo leí. Vaya, hágame el favor. El artículo 356, ¿verdad? Sí. Vaya, dice el artículo 356 del Código de Comercio. La sociedad que prolongue su existencia más allá del plazo fijado en el pacto social para su disolución, sin haber otorgado previamente la prórroga correspondiente, así como aquella que se encuentre afectada por cualquier otra causal de disolución contemplada en este código y no procede a subsanarla, continuará funcionando en forma regular hasta que se otorgue la escritura que la disuelva o se haga uso de la acción de disolución. Demandada la disolución por cualquiera de los motivos señalados en el inciso anterior, el juez concederá como requisito previo para tramitar el juicio un plazo no menor de 90 días ni mayor de 120, dentro del cual la sociedad podrá regularizar su existencia. Vaya, ¿y qué caso es este? ¿Qué caso de irregularidad es este? La que se extienda después del tiempo que hayan estipulado que va a existir, eso entiendo. ¿Y cómo resolvería usted ese problema? Modificaría la cláusula específica del plazo en el que tiene. Ajá. Y cualquier otra causal de disolución, no solamente la planteada aquí, cualquier otra causal. Y el juez les da un plazo de 90
a 120 días, ¿verdad?, para que resuelvan ese problema. Ahora leamos el artículo 357. ¿Quién lo lee? A ver. Yolic. Vaya. Artículo 357. La sociedad reducida a un solo socio dejará de existir como tal si transcurrieren 3 meses sin que se haya traspasado alguna participación social a otra persona, pero la empresa mercantil sustituirá como empresa individual perteneciente al único socio. La empresa será... gracias. Subsistirá como empresa individual perteneciente al único socio. Ajá. La empresa será de responsabilidad ilimitada si en la sociedad de que proviene había por lo menos un socio que tuviera este tipo de responsabilidad. La empresa será de responsabilidad limitada si en la sociedad que proviene todos los socios respondían de esta manera. El único socio tendrá obligación de otorgar los instrumentos necesarios para convertir legalmente la sociedad en una empresa individual dentro de los 2 meses subsiguientes a la expiración del plazo previsto en el inciso primero de este artículo, bajo pena de que su empresa se considere como una sociedad irregular y se le apliquen las disposiciones provistas en el artículo 347. Vaya, ¿y este qué caso es este? ¿Qué caso de irregularidad es este? A ver. Aquí quedó solo un socio, por lo que dicen. Ajá. Entonces ¿cuánto tiempo tendrán que modificarla? Según lo que dice acá, le da 2 meses para subsiguiente. Sí. 3 meses, 3 meses. Vaya. 2 meses. Si transcurriera 3 meses sin que se haya traspasado alguna participación social a otra persona, pero la empresa mercantil subsistirá como empresa individual perteneciente al único socio. Ajá. Vaya, entonces aquí estamos hablando que estos son los casos que señala el Código de Comercio en los cuales se considera que una sociedad es irregular. Como vemos que el vicio de irregularidad no lo considera tan grave el código. Cumplen con todos los requisitos establecidos en la ley este tipo de sociedades, pero le falta uno chiquito ahí por la cual no se puede inscribir, ¿no? Ahora las sociedades nulas. ¿Qué habíamos dicho de las sociedades nulas? ¿Cuáles son las sociedades nulas? Que la escritura no puede inscribirse en el registro de comercio. Bueno, obviamente que no se puede inscribir, ¿no? Pero ¿cuáles son? Que no tiene existencia legal. Obviamente no tienen existencia legal. Todo lo que han dicho es cierto, pero igual la de hecho y la irregular, ¿verdad? Es una característica común, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre una sociedad nula y una de hecho y una irregular? Son aquellas cuyo objeto o causa son contrarios a la ley, es algo ilegal. Son ilícitas, ¿verdad? Son aquellas sociedades con objeto y causa ilícitas.
Así lo señala la ley. Entonces, las actividades a las que se dedican son actividades que no están permitidas en la ley. ¿Cuál es el objeto? En un contrato, ¿cuál es el objeto? ¿Y cuál es la causa? Centrémonos en el contrato de sociedad. ¿Cuál es el objeto del contrato de sociedad y cuál es la causa del contrato de sociedad? Pregunta de examen. ¿Cuál es el objeto del contrato de sociedad y cuál es la causa del contrato de sociedad? El objeto es el objeto social, que es a la que se va a dedicar la sociedad, y la causa es, creo que la voluntad de los asociados para lucrarse del servicio, no sé, creo. Ajá. ¿Qué dicen los demás? El objeto no sería a las obligaciones y aportaciones de los socios. El objeto son las obligaciones mismas, ¿no? Las obligaciones que adquieren en el contrato. ¿La causa cuál sería? Más o menos lo dijo Natalie. Veamos el concepto de sociedad. Sociedad, el ente jurídico resultante del contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartirse entre sí las utilidades que puedan generarse por esa actividad. Artículo 17, inciso segundo. Entonces, ¿cuál es la causa? Sería en este caso como el por qué o para qué se contrata. Ajá, y entonces en una sociedad, ¿cuál es el objetivo de contratar? Ajá, ¿cuál es el objetivo? Sería la creación de la sociedad. Ajá, pero ¿para qué crea usted una sociedad? ¿Cuál es el objeto de crear una sociedad? Para obtener un lucro. Cabal, ese es, correcto. El objeto es obtener lucro. Las sociedades mercantiles, ese es el objetivo principal, entonces esa es la causa. Entonces, la causa es obtener utilidades, ¿no? O de los negocios a los que se van a dedicar. Entonces, cuando hablamos de sociedades nulas que tienen objeto ilícito, causa ilícita, entonces estamos hablando de que son aquellas que son contrarias a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Entonces, el ejemplo que platicamos en la clase anterior, ¿cuál era? Deme un ejemplo de sociedad nula. Un ejemplo de sociedad nula. Si yo les pido en el examen, un ejemplo de sociedad nula. ¿Cuál sería? Que el objeto sea ilícito. Sí, está bien, pero un ejemplo. Eso ya dijimos, porque objeto y causa ilícita. Pero un ejemplo. La venta de droga, Una sociedad que se dedica a la venta de droga. Pueden hacer un contrato privado, ¿verdad? En el cual se estipulen las reglas a las cuales se someterá la sociedad, los estatutos, ¿verdad? Pero esa actividad es ilegal. O, por ejemplo, una sociedad que se dedica a la trata de personas, ¿verdad? Esas actividades son ilegales, no son permitidas por la ley, son contrarias a las buenas costumbres y al orden público.
Esa es la característica de estas sociedades. Vamos a leer las disposiciones, el artículo 343 y el 344. Vamos a buscarlos por acá. 343 y 344. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 343, por favor. ¿Quién lo lee? Yoli. Háganme, por favor. Sociedades nulas e irregulares. Artículo 343. La sociedad que tenga objeto ilícito es nula. Su escritura no podrá inscribirse en el registro de comercio. Si de hecho fuera inscrita, podrá ser declarada nula con efecto retroactivo a pesar de lo establecido en el artículo 25. La acción de nulidad podrá ser ejercitada por cualquier persona que compruebe interés o por el Ministerio Público y tendrá como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. La nulidad deberá ser declarada de oficio en todo caso en que el juez tenga conocimiento de ella. Sí, ahí. Sigue el artículo. El juez que decrete la nulidad podrá practicar por sí mismo la liquidación o designar un liquidador. En este caso, deberá oír previamente a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado y la designación recaerá, si ello fuera posible, en una institución bancaria. El importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil. El remanente, si lo hubiere, se destinará a la institución de beneficencia pública de la localidad en que la sociedad haya tenido su domicilio, a juicio del juez. Gracias. Vaya, ahora leamos otra persona que me haga el favor de leer el artículo 344. Yo leo el artículo 344. La sociedad que tenga causa ilícita también es nula, ya sea que la causa conste en el instrumento o que se establezca con posterioridad por cualquier medio legal de prueba, y le serán aplicables las disposiciones del artículo anterior. Si no se expresare la causa en el instrumento, se presumirá ilícita mientras no se pruebe lo contrario. Se presumirá lícita mientras no se pruebe lo contrario. Vaya, entonces, aquí estamos en el caso de las sociedades nulas, ¿verdad? Entonces hemos hablado de las sociedades de hecho, las irregulares y las nulas, ¿verdad? Ahora entramos a lo que es el concepto de disolución y liquidación de sociedades, que son cosas distintas, fíjense. Cuando se habla de disolución y liquidación de sociedades, se tiene la idea de que la sociedad termina su existencia legal. Normalmente se utiliza el término liquidación, ¿verdad? Se liquidó la sociedad, terminó, ¿verdad? Entonces, pero las sociedades se crean, se modifican y se extinguen por escritura pública. Acá, cuando hablamos de una liquidación de una sociedad, estamos hablando que sería lo que tendría que hacerse una escritura pública de liquidación y en términos del ser humano, ¿cuál sería el equivalente? Cuando termina la existencia de una persona, ¿qué documento es el que se tramita? Cuando fallece la persona, el acta de defunción. La partida de función, ¿verdad? Entonces acá es la escritura de liquidación.
tenemos dos actos. Uno se da primero y a continuación el otro. La disolución, el acto ideal que le pone fin a la sociedad. Cuando la sociedad se va a liquidar, el primer acto que toman la junta directiva, los accionistas o los socios, es el acuerdo de disolución. En los estatutos de la sociedad, en la escritura social, se establecen las causales de disolución. Obviamente que están establecidas en el Código de Comercio, y ahí se toma el acuerdo de disolverla. Entonces, el acuerdo de disolverla es un acto ideal que le va a poner fin a la sociedad. Con el acuerdo de disolución realmente no se le pone fin a la sociedad, sino que es el primer paso que se va a seguir. Luego tenemos, después que se da el acuerdo de disolución, luego se toma posteriormente el acuerdo de liquidación y se hace la escritura pública de liquidación, ¿verdad? En el primer acto, en la disolución, no hay escritura pública. Es el acto previo, la disolución es el acto previo a la liquidación. Luego, en el segundo acto, ahí sí, ya cuando se liquida la sociedad, se hace una escritura pública. Es el acto que realmente le pone fin a la sociedad, pero es un acto constituido por varias fases, constituyéndose en un proceso. Es un proceso que está señalado en la ley, en el Código de Comercio. Entonces, decimos que la disolución es un acto ideal que le pone fin a la sociedad y se toma por un acuerdo de la junta directiva de la sociedad. Depende del tipo de sociedad, si es de personas, si es sociedad de capital. Luego sigue el acto número 2, que es la liquidación, que es el acto por medio del cual sí se le pone fin a la sociedad. Y es un proceso que se encuentra regulado en el Código de Comercio. Vamos a iniciar platicando sobre la disolución, el acto ideal que le pone fin a la sociedad. Es decir, que por medio de la disolución, por medio del acuerdo de disolución, se abren las puertas para que esta sociedad se liquide. Pero este acuerdo de disolución también puede ser revocado durante el proceso. Y como les digo, las causales de disolución se encuentran establecidas en el Código de Comercio y en los estatutos de la sociedad. Los estatutos de la sociedad se encuentran en la escritura de constitución, en la escritura pública. Tenemos dos causales de disolución. Son dos: las causas legales y las estatutarias. Las causas legales son las que están establecidas en la ley. Son los motivos por los cuales la sociedad debe disolverse en caso que cae en los motivos previstos por la ley. Y las estatutarias son las establecidas en la escritura de la sociedad, es decir, en el contrato de sociedad, cuando la voluntad de los socios elabora las cláusulas de la sociedad y establecen causas estatutarias de disolución de esa sociedad, o sea, las causas por las cuales se va a disolver esa sociedad, que no son legales. Una vez que la sociedad cae en una causal de disolución, hay que proceder a tomar el acuerdo de disolución. Entonces, como les decía, las causas legales están establecidas en la ley. Y las vamos a leer.
en el artículo 59 del Código de Comercio y en el 187. En el 59 se regulan las causales legales para la disolución de las sociedades de personas. Y en el 187 las causales legales para la disolución de las sociedades de capital. Vamos a buscarlos. El artículo 59 primero y después el 187. Vamos a ver acá. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Voy a leerlo, licenciado. Bueno, dale, por favor. Disolución, artículo 59. Las sociedades de personas se disuelven por cualquiera de las siguientes causas. Ítem 1. Expiración del término señalado en la escritura social, cuya prórroga no puede darse. Perdón. Romanos 1, así diga. Tácitamente. Sí, es Romanos 1. Vaya. Ok, Romanos 2. Imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o consumación del mismo. Romanos 3. Pérdida de las 2/3 partes del capital social. Romanos 4. Acuerdo unánime de los socios a menos que en la escritura social se haya estipulado que tal decisión pueda tomarse por mayoría. La sociedad también termina por la resolución judicial que ordene su disolución y liquidación, en los casos contemplados en el capítulo 12 del título segundo del libro primero de este código y por fusión con otras sociedades. En estos casos, los efectos de la disolución se regirán por las disposiciones pertinentes del presente título. Vaya, gracias. Entonces aquí estamos hablando cuáles son las causales de disolución de las sociedades de personas. Expiración del término señalado en la escritura social, imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o consumación del mismo, pérdida de las 2/3 partes del capital, acuerdo unánime de los socios, a menos que en la escritura social se haya estipulado que tal decisión pueda tomarse por mayoría. Y también cuando se da la fusión. Ustedes saben qué es la fusión de sociedades. De la unión que se da. Cuando dos o más sociedades se unen para conformar un nuevo ente. O cuando una sociedad absorbe a otra. Ahí se da la fusión. Luego vamos a leer el 187. Vamos a buscar el 187. Hay otra persona que me haga el favor de leerla. ¿Quién lo lee? Lo leo yo, Lisa. Hágame el favor. Artículo 187. Disolución. Artículo 187. Las sociedades de capitales se disuelven por cualquiera de las siguientes causas. Expiración del plazo señalado en la escritura social, a menos que la Junta General de Accionistas acuerde la prórroga del mismo, con los requisitos exigidos para modificar el pacto social. Romanos 2, imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o consumación del mismo, salvo que la Junta General de Accionistas acuerde cambiar la finalidad observando los requisitos legales. Romanos 3, pérdida de más de las 3/4 partes del capital, si los accionistas no efectuaren aportaciones suplementarias que mantengan por lo menos en 1/4 el capital social. Romanos 4 dice, acuerdo de la Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto y con el voto favorable de las 3/4 partes de las acciones. El pacto social puede aumentar, pero no disminuir. La proporción de acciones
se exigida en este caso. La sociedad también termina por la sentencia judicial que declare su disolución y ordene su liquidación. En los casos contemplados en el capítulo 12 del título 2 del libro primero de este código y por fusión con otras sociedades. En estos casos, los efectos de la disolución se regirán por las disposiciones pertinentes del presente título. Vale, gracias. Como vemos, el artículo 59 como el 187 son similares, ¿verdad? Básicamente son las mismas causas. Expiración del plazo señalado en la escritura, imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad, pérdida de más de las 3/4 partes del capital, acuerdo de Junta General de Accionistas en sesión extraordinaria y también por fusión, ¿verdad? Por sentencia judicial, en donde se disuelve, y por fusión con otra sociedad. Entonces son las mismas causales, tanto en el caso de las sociedades de personas como en el caso de las sociedades de capital, ¿verdad? Entonces, los motivos de disolución son los mismos para ambos tipos de sociedad. También tenemos otras causas de disolución de las sociedades que ya las leímos, del 343 al 357 del Código de Comercio, cuando hablamos de las sociedades irregulares, ¿se recuerdan? Ahí se establecen otras causales de disolución. Habíamos mencionado algunas. ¿Cuáles son? Las que recuerdan. Estas disposiciones las acabamos de leer cuando hablamos de las sociedades irregulares. A ver. ¿Cuáles recuerdan? A ver. Silencio total. Perdón, licenciado, ¿qué es lo que preguntó? ¿Qué otras causas de disolución de las sociedades hemos visto? En el caso de las sociedades nulas e irregulares, del artículo 343 al 357, si no mal recuerdo. ¿Qué otras causales vimos? Ajá. ¿Sería las sociedades que queden reducidas a un solo socio? Ajá. ¿Cuáles otras? Las que exceden el tiempo de su existencia, las que se pasan el tiempo estipulado en la cláusula. Ajá, las sociedades también con objeto y causa ilícita. Esas son también causales de disolución que las hemos visto en la ley, ¿verdad? Hablamos de la sociedad que realiza actos fuera de su objeto social, ¿verdad? Leímos la disposición. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es modificar la escritura de constitución, ¿verdad?
para que agregarle esa nueva actividad. Lo que sucede normalmente es que cuando se hace la escritura de constitución, en el objeto se deja abierto para que pueda caber cualquier otra actividad que en un futuro la sociedad se pueda dedicar. Vaya, miren, nos vamos a quedar hasta acá porque veo que ya no quieren opinar, ya están cansados. Entonces, tenemos hambre. Sí, ¿verdad? Está complicado. Vaya, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar en la siguiente clase, vamos a ver las causas legales y las personas que no han hecho el laboratorio, yo tengo que subir este día las notas, entonces se los ha habilitado de 7 a 9 de la noche, 1 hora tienen para hacerlo. Y hay que subir las notas también, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Pasen feliz noche y buen provecho. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Vaya, gracias entonces. Muchas gracias, licenciado. Bueno.